Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Tópica Radio. Y hoy tenemos a un invitado de lujo. Tenemos a Jerry Rosado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jerry, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Jerry, para la gente que no te conozca, por favor, dinos rápido quién eres. Bueno, soy primero compositor, luego productor. Fundé el sello Intolerancia junto con la banda Consumatum Est y luego lo continué con Salvador Toache durante muchos años. Entre otras cosas, pues fuimos corresponsables junto con el Vive Latino del proyecto de la Carpa Intolerante, que pues, fue un espacio de descubrimiento importante durante varios años, que continúa, pero digamos ya no cumple exactamente esa función necesariamente. También en otro momento hice un proyecto de circulación que se llamó el Circuito Indio por Vive Latino, que fue un proyecto para intentar compensar todos los años que no circulamos de una manera ordenada en México. Y también me he dedicado mucho al estudio, digamos, como de la industria y de los procesos formativos para artistas, no solo desde el punto de vista de lo musical o de la producción, sino también desde el punto de vista de la gestión y del desarrollo, ¿no? De cómo pueden trabajar desde ese lugar, ¿no? Háblame un poquito, vámonos así al mero pinche inicio, güey. Uh-huh. ¿A qué edad y por qué canción o qué disco es lo que te prende la flama de... la flama de la música. Sí. Pues mira, es bien extraño porque creo que lo descubrí hace relativamente poco. O sea, no me acordaba. Pero hace no mucho soñé que estaba componiendo una canción y me di cuenta cuando me desperté que creo que lo que más me afectó, estoy hablando de muy niño, probablemente antes de los 3 años, fue la música brasileña, específicamente. Okay. O sea, mi papá oía mucha música brasileña, oía mucho jazz también y se oían distintas cosas en mi casa, pero específicamente yo creo que la música brasileña me afectó mucho por las melodías, ¿no? Por esas melodías que son como súper fáciles de oír, pero que cuando uno las analiza dicen, la madre que inventaron estos güeyes, ¿no? O sea, que son muy sofisticadas. Y esa cosa como que se me quedó en la cabeza desde muy pequeño. Dicen que me ponía a gatear alrededor de la mesa cuando me ponían ciertas piezas, así que como que me prendía como muñequito de Navidad de baterías. Entonces, creo que ahí empezó el asunto. Tuve un desarrollo como muy diverso, ¿no? O sea, ahora sí que escuchaba de todo, pero no como hoy, que escucho lo que me ponga el algoritmo, sino realmente me interesaba explorar distintos géneros. Entonces, igual oía música latinoamericana que oír... Es más, el rock yo diría que llegó bastante tarde a mi vida. Más tarde. Porque nadie oía rock realmente en mi casa. Okay. Solo tenía una tía que oía los Beatles, pero como en una tía que estaba muy relacionada con mi abuelita, o sea, como que sentía que eso no era lo mío, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero no era por la música, sino más bien como por el entorno sobre el cual sucedía. Y en México, o sea, bueno, más o menos... O sea, no es por ventilar tu edad, pero me imagino que en los 70s sí. Era cuando había mucho bossa nova. O sea, sí, pues sí, era una música que a finales de los 60s, incluso desde mediados de los 60s, se empezó a generar y estuvo aquí y todo. Y la verdad es que mi papá sí era un gusto adquirido, tanto el tema del jazz como de la búsqueda de música. Él era yucateco. Okay. Y pues hay, bueno, el amor de la trova yucateca y de todo este rollo que siempre es una cosa muy musical. Uh-huh. En todos los fines de semana se reunían nos reuníamos todos, pero mis tíos se ponían a cantar canciones de Álvaro Carrillo y de Guti Cárdenas y etcétera, etcétera. O sea, eso era así todos los fines de semana. O sea, no faltaba uno, ¿no? Entonces, pues yo crecí como rodeado de eso y más bien como que en algún punto, ya más o menos por ahí de los 12, 13 años, empecé a oír rock, pero ya con un ánimo como de, a ver, ¿y yo qué elijo, no? O sea, esto es la que ustedes me pusieron, que qué bueno que me pusieron eso y no otras cosas. Sí. Pero ya en esa edad dije, a ver, yo me quiero diferenciar de mi hermano, me quiero diferenciar de mi hermana, de mis papás, y empecé a oír. Y curiosamente, yo lo que oían mis compañeros en la escuela no me emocionaba mucho, y yo me volví como un proghead, ¿no? O sea, yo empecé a oír rock progresivo, más viejo que yo, digamos, ¿no? Sí. O sea, entonces me regresé a King Crimson, y a Jethro Tull, y a Genesis, etcétera, etcétera. Demos un saltito y pasemos a Consumatum Est. Okay. ¿Fue tu primer grupo?
Sí, y único. Sí, ¿no? O sea, ok. ¿Qué tipo de música era? El nombre suena acá el nombre powerful. es horrible, la verdad. No, o sea, el nombre era porque teníamos una canción que sí se llamaba, bueno, o sea, no, ni voy a contar esa historia. Ok. Pero, la verdad es que fue un nombre que tuvimos que decidir porque ya llevábamos mucho rato ensayando y nos metimos al primer concurso que hizo Rocotitlán, que se llamaba La Batalla de las Bandas. Sí. Que hicieron, me parece que 3, no sé si alcanzaban a hacer 4, pero ese fue el primero. Y entonces cuando salió la convocatoria, yo era un necio así de... O sea, a mí lo que me gustaba era ensayar, yo ni estaba pensando en el concierto. O sea, yo lo que quería era oír que la rola sonara como según yo tenía que sonar. Y el bajista, Gerardo, como que era el que estaba de, güey, ¿cuándo vamos a tocar, no? O sea, entonces, cuando salió ese concurso, dijo, pues ya, vamos a meternos a ese concurso, aunque sea para ver en dónde estamos parados, ¿no? O sea, y hay que hacer un demo y la fregada, y hay que ponerle nombre a la banda, y bueno, pues que está esta rola, o sea, en una votación ahí, poco reflexiva, le pusimos Consumatum Est, ¿no? Sí, que ni piensas que va a tener repercusión, sí, pero sí, pues sí. así se quedó el pero nombre. Ni modo, ahí se quedó, ¿no? Entonces, y la cosa que estuvo muy loco para mí es que, pues, de ser una banda que jamás tocó, pues nos presentamos nuestra primera tocada fue la primera eliminatoria de ese concurso. Uh-huh. Pues yo decía, bueno, vamos a ver en este mapa de, no sé, eran como 700 bandas las que se habían inscrito y habían subido como casi 200 bandas o 230 bandas a las eliminatorias. Sí. Yo decía, bueno, ya pasamos el filtro de las 700 y pasamos al de las 230, ¿no? Y en ese de las, no sé si eran exactamente 230, pero el chiste es que hacían unos como pizarrones donde iban poniendo las puntuaciones que habían alcanzado en cada semana. Entonces íbamos todas las semanas a ver. Digo, estaba muy bien pensado el negocio porque siempre íbamos a comprar una chela, etcétera, etcétera, nada más para ver las votaciones, ¿no? Y entonces, pues nosotros veíamos que grupos que nos parecía que estaban muy bien habían alcanzado ciertas puntuaciones y decíamos, no, pues ya no tenemos esperanza, ¿no? O sea, pero bueno, pues estamos inscritos, hay que hacer lo mejor posible, ¿no? Y el día que nosotros tocamos, nos fue muy bien, pero luego cuando nos dijeron la puntuación sí fue como de, ¿cómo? O sea, es nuestra primer tocada, ¿no? O sea, sí fue así de no inventen. Y al final terminamos quedando en tercer lugar de todo el concurso, ¿no? Sí. Entonces eso fue, pues la verdad es que fue muy estimulante, pero también fue un poco sacante de onda porque pues, sí era como de... Sí, no entendíamos ese proceso, ¿no? Nosotros hacíamos una música muy, muy particular en el sentido de que, pues sí, tenía todas estas influencias que te digo, desde King Crimson y David Sylvian y Laurie Anderson y un montón de cosas que nos gustaban. O sea, claramente era una banda muy pretenciosa de muchas formas, pero la verdad es que a mí me da menos flojera la palabra pretensión que la palabra repetición, ¿no? Entonces, sí. O sea, prefiero intentar algo que simplemente caer en la comodidad de la repetición de lo mismo, ¿no? ¿Y cómo fue que ese grupo te lleva a, como mencionabas, a crear el sello de Intolerante? Ahí nosotros hicimos un primer disco independiente bajo el sello Dodo, que luego se asoció con Discos Rocotitlán justamente. Y para el segundo álbum, esa asociación, nos licenció con Sony, con Sony Music. Ese segundo álbum fue el que se llamaba Intolerancia, justamente. Ese disco se llamaba Intolerancia por la película de Griffith, que era como una ironía, digamos, porque Griffith primero hizo El nacimiento de una nación, que fue una de las grandes películas técnicamente hablando, pero era una apología del Ku Klux Klan. Sí. Y le fue increíble la película. Y luego así como que lo criticaban mucho y entonces como para disculparse hizo esta que se llamaba Intolerancia, que era como sobre todo el maltrato y los éxodos y como todo eso, y a esa película le fue pésimo. Entonces sí decías, bueno, es que también quiénes somos, ¿no? O sea, y entonces ese se llamaba Intolerancia. Sale el disco, le va bien para nuestros estándares, pero pues no evidentemente para los estándares de Sony. Y nos damos cuenta de que pues Sony, si quería conservarnos, iba a ser solo si cedíamos terreno en términos de
de que creativamente hiciéramos cosas más cercanas a lo comercial o como se llamara en ese momento. ¿Qué era lo comercial en ese momento? Nomás para que pues no sé, o sea, digo, por ejemplo, Paco Guidobro en algún momento se nos acercó antes de firmar con Sony, nos decía, no, es que yo creo que ustedes podrían ser como Jesus Jones, ¿no? Y decías, ok, sí, pero, o sea, tal vez podríamos ser, pero no queremos, ¿no? O sea, no es lo que queremos. Y digo, ya lo hacía con la mejor intención y todo, o sea, veía, porque yo creo que teníamos en aquel momento teníamos una cosa que no era tan común, que es que el cantante cantaba bien, digamos, ¿no? Okay. O sea, tiene una voz muy agradable, así un timbre muy rico, o sea, afinaba chido, tenía muchísima potencia, y pues éramos un grupo pues que podíamos quizá tomar muchos caminos y cumplir de alguna manera, ¿no? Pero pues teníamos uno que nos habíamos puesto que era como un poco menos atractivo comercialmente, ¿no? Entonces, cuando vimos toda esa situación de que era, pues, ni nosotros vamos a cambiar, y obviamente Sony no iba a cambiar por nosotros, evidentemente, pues dijimos, bueno, pues pidamos nuestra carta de retiro y fundemos nosotros como grupo un sello para producirnos nosotros mismos, ¿no? Pedimos la carta, nos la di, creo que ya la tenían escrita desde el principio, ¿no? Así de, no, pues así, apenas vengan, fírmenselas, ¿no? Y la verdad es que de todo el mundo nos decía, están bien mensos, ya los habían firmado, o sea, ¿por qué dejan esto ir? Pero sí era como, pues, porque no es para allá para donde queremos ir. Entonces hicimos ese sello, pero en ese momento nosotros no teníamos material nuevo. Y entonces dijimos, bueno, ya armamos la estructura, tenemos ganas de hacer cosas, pues vamos a editar a alguien más que esté un poco en la misma circunstancia, que sea un grupo que nos parezca valioso, pero pues que nadie ha firmado, que nadie está como haciendo nada. Y ahí estaba un disco que recién había producido el baterista de mi banda, Carlos Valraven, o sea, bueno, el de Consumatum, y que era el primer disco de La Gusana Ciega. Y entonces editamos ese, el Merlina, lo sacamos como el primer disco de Intolerancia, y justamente Robbie Lear, que había estado... Él fue el que llegó a Sony, él fue el que nos dio la carta de retiro. Okay. A él se la pedimos, digamos. Pero poquito después de que nosotros salimos, Robbie salió porque lo llamaron en Polygram para abrir Manicomio. Entonces como que nos habíamos conocido ahí, y entonces le dicen a Robbie, pues tienes que sacar algunos grupos que estén como interesantes, y en ese proceso nos busca, o sea, tenía lo de Control, tenía creo que a los Babasónicos, que, ¿no? O sea, que los venía siguiendo, digamos, y de pronto dice, bueno, esos, o sea, ve que habíamos hecho ya ruido, que ya habíamos como resuelto la ecuación, digamos, de que el disco estaba bien, pero ya tenía una imagen, ya quedaba claro que sí estaba teniendo una inercia interesante el grupo. Entonces nos dijo, oigan, pues, ¿cómo ven si nos licencian ese disco, no? O sea, nosotros así, bueno, pues es nuestro primer disco y nos lo están licenciando ya, bueno, pues órale, pues, ¿no? O sea, y se los hablamos con La Gusana, que decía, no, queremos ser independientes. Y le decíamos, bueno, Consumatum no es que quiera ser independiente, es que no tiene de otra, pero ustedes la verdad es que son una banda pues con otro potencial, pues aprovechen, ¿no? Y ya como que después de platicarlo mucho, se hizo esa negociación, y en la negociación el acuerdo fue que nosotros, bueno, particularmente Carlos Valraven, pero nosotros ya como Intolerancia producíamos el siguiente disco de La Gusana para Universal, que fue el Super B, ¿no? Entonces, digamos, nosotros tenemos una relación muy clara con esos dos álbumes de La Gusana, y ha sido muy simpático el camino, ¿no? Porque pues igual en el camino pues nos encontramos en distintos momentos a Robbie, a Marcelo, con La Gusana en todos momentos, ¿no? Entonces es eso de, pues al final, pues arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? O sea, entonces todos seguimos avanzando y nos seguimos moviendo, ¿no? ¿Eres artista independiente? En Cassette distribuimos, promovemos y monetizamos tu música. Acompañamiento personalizado en tu proyecto. Hacemos que el mundo te escuche. Hace rato me decías que tu rol con el que más te identificas es el de productor, ¿no? En cuanto a los productores, hay como que diferentes, vamos a decirle, como perfiles, ¿no? Está el George Martin, que es el que lleva a todos de la mano, casi el quinto Beatle, que los guía, ¿no? Está el Rick Rubin, que
dicen por ahí que es de que hagan ustedes lo suyo, yo estoy por acá como gurú a lo lejos, ¿no? O sea, ¿de la manita o no? Sí. ¿Tú cómo te describes? Soy muy paternal. ¿Sí? Muy, muy, muy paternal, ¿no? Sí, soy un... A mí lo que me pasa es que como productor, o sea, yo no quiero hacer un gran disco. Yo quiero hacer un disco que sea una revelación para el artista. Para el mismo artista, no para la audiencia. El público. Yo no tengo idea de qué le gusta a la audiencia. Nadie tiene idea en realidad de qué le gusta a la audiencia. O sea, todo el que dice es que yo sabía, no sabía. O sea, simplemente le pasó, ¿no? Lo descubrió o está muy subido en una ola de una fórmula que pues, es muy eficaz cuando hay un montón de dinero atrás, ¿no? Pero sin dinero, nadie sabe qué le gusta a la gente, ¿no? Con dinero es más fácil producir que le guste a la gente, ¿no? Pero sin dinero, pues nadie tiene idea, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa es que siento yo que si el disco es relevante para el artista y se vuelve como, no sé, como un retrato al que aspiras, ¿no? Que dices, así es como yo me quería ver. O sea, esto me está diciendo quién puedo ser y entonces tengo hacia dónde moverme. Casi siempre las bandas muy rápido alcanzan o sea, cuando están motivadas, muy rápido alcanzan como esa foto increíble que se les hizo, o bueno, cuando logra ser increíble, no siempre se logra, y la rebasan, ¿no? Y entonces eso le da continuidad al proyecto, ¿no? Cuando el disco se los quitas de las manos, por ejemplo, y empiezas a tomar tus decisiones sin consultarles y todo, pues de repente es como, pues eso ya ni es mi disco, no me siento... Sí. Y entonces no van a trabajar por el chido, no van a estar... Y cuando te quitas sabiendo que podría haber cuestionamientos que fueran importantes, pues también igual el disco se queda como a medias, ¿no? Y yo no es que lo haga desde lo que vamos a hacer es esto, es como que trato siempre de cuestionar por qué están haciendo lo que están haciendo, qué es lo que están buscando, a dónde quieren llegar, qué les emociona realmente, y como generar un espacio en donde como que de alguna manera estemos muy atentos y muy dispuestos a probar cosas, ¿no? Okay. Eso es lo que más me interesa. Pero también es cierto que los proyectos que más me gustan son los proyectos arriesgados, ¿no? O sea, ahora sí que creo que no sé si produje alguna vez un disco pensando en que eso iba a pegar. Okay. O sea, creo que eso sí nunca lo hice, ¿no? Sí. O sea, creo que siempre fue... Quiero hacer este disco porque me emociona personalmente lo que veo en esta banda o lo que veo en este artista específico, ¿no? Es como que te emocione el ir al día de trabajo, que es estar en el estudio, ¿no? Ya después lo que pase con él. Y es que eso es lo único que tengo, porque si me muero el último día de la grabación y el disco se vuelve triple platino, pues ya me morí, ¿no? O sea, entonces lo único que me quedó fue el tiempo que tuve para estar ahí y eso es lo que intento que valga la pena y tenga sentido, ¿no? O sea, tú como productor, hoy en día, con ya sabes, Spotify, sencillos, ¿es todavía relevante sacar un disco? ¿O una banda se puede ya vivir de puros sencillos? Depende del proyecto. O sea, yo creo que un proyecto de jazz es importante que genere un repertorio en conjunto bajo una idea. No, o sea, o de jazz o de una música que su forma de traducirse sea desde el escenario como una experiencia para el público, ¿no? Ni siquiera tiene que ser de jazz, o sea, puede ser una banda de rock perfectamente, pero que su visión de sí mismos sea lo que pase en el escenario es lo que va a ser o sea, ese es el centro, digamos, de nuestra búsqueda. Porque uno dice, no, sí, pero el sencillo y lo tengo que lanzar y todo eso. Una cosa que a mí me saca de onda es que trabajemos para el retailer, ¿no? O sea, que todo lo alineemos a la lógica del retailer. De alguna manera, un LP es eso. O sea, el LP también es un formato que no existe, o sea, que no existe en la mente naturalmente. O sea, uno no puede componer 12 rolas al mismo tiempo, compones una, ¿no? O sea, esa es la unidad real o sea, no puedes ser menos de una, pero no puedes ser más de una tampoco. O sea, haces una a la vez, ¿no? O sea, vamos, claro que puedes avanzar en muchas, pero cada una es una cosa que se cierra a sí misma, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ya alguna vez hicimos esta idea y de repente la defensa de, no, es que el álbum, porque es el concepto. Los álbumes no eran conceptuales, también empezaron en sencillos. O sea, la industria también empezó en sencillos. Sí. Fueron los formatos los que sencillos fueron modificando. Y fillers, ¿no? O sea, exacto. Y además era pues por la duración. O sea, los acetatos no aguantaban más de
3, 4 minutos, ¿no? O sea, ya luego se hicieron más grandes y el long play definió esa idea. Pero yo creo que sí es muy interesante esta idea del long play en el sentido de que se puede alinear con un show, ¿no? O sea, como de, ok, ahora estoy haciendo el show de esta obra integral de alguna forma, y había quienes lograban realmente conceptualizarlos a un nivel increíble. Sí. Había quienes solo eran unas colecciones de rolas donde 2 eran buenas y las demás eran una basura, ¿no? Pero todas esas variantes existían. ¿Qué está pasando ahorita? Que lo que sucede es que lo que no podemos es adaptar nuestra creación a una necesidad, ni siquiera del mercado, del retailer, ¿no? O sea, y cuando digo el retailer me refiero a las plataformas en general, o sea, para mantenerse relevantes para su audiencia, porque ellos están volcados en el usuario. A ellos, o sea, los músicos son proveedores para que ellos hagan su negocio, o sea, no somos sus clientes, ¿no? O sea, no es a nosotros a quienes tienen que cuidar a sus usuarios, y para que ellos puedan cuidar a sus usuarios, forzan al proveedor, como Walmart forza al proveedor para poderle vender en los precios que tiene que venderle a su cliente, ¿no? Entonces, solo los que pueden entregar esas velocidades porque ajustaron de alguna manera su sistema a que eso funcione, terminan siendo realmente eficientes. Por eso fue tan brusca la subida de ciertas músicas como el urbano, que se hacen con tecnologías muy caseras o muy fáciles, ¿no? O sea, tú puedes hacer 4 rolas en un día de reggaetón si quieres, ¿no? O sea, y no es por menospreciar el género de ninguna manera, ¿no? O sea, simplemente porque su sistema de producción es sencillo, digamos, ¿no? Sí. Pero no puedes hacer 4 rolas de rock ligeramente sofisticado en un día. Chance y de rock no muy sofisticado, sí, pero que te quede decente, pues es complicado, porque hay que poner muchos micros, hay que hacer muchas cosas para que eso termine saliendo más o menos bien, ¿no? Sí. Y además ya nos acostumbramos a cómo puede sonar un disco de rock, ¿no? O sea, el estándar es alto, digamos, ¿no? Hay muchos de estos géneros urbanos que incluso han jugado mucho con las deficiencias técnicas y se ha vuelto tolerable, digamos, de alguna manera, que pues, una rola no tenga que sonar tan increíble para que digas, está chida y pega, ¿no? O sea, entonces, eso tiene más que ver incluso con la tecnología en sí misma y con la forma de comunicar. O sea, porque otro fenómeno que pasa, normalmente decimos, es que fueron las plataformas lo que cambió todo, pero al mismo tiempo que ocurrieron las plataformas, ocurrieron las redes sociales. O sea, fueron de la manita. Entonces, comunicar una banda, o sea, comunicar un colectivo, en una herramienta que está diseñada para aislar al individuo, no está tan fácil, ¿no? O sea, las redes sociales están hechas para aislar al individuo, ¿no? O sea, para tenerte ahí. Para tenerte ahí, pero además tú como una persona, para que tú te construyas como un bien y entonces tú seas el producto de las redes sociales, ¿no? O sea, entonces, eso funciona increíble para los artistas solistas, pero funciona mal para las bandas. Entonces, y eso lo ves hoy tú en el Spotify. O sea, ¿cuántas bandas están en el top 500? ¿Cuántas bandas hay en el top 500 de Spotify, por así decirlo, contra cuántos solistas, ¿no? Y es ridícula la diferencia, ¿no? O sea, es como el 6%, ¿no? De bandas, ¿no? Porque es muy difícil comunicar a los colectivos, ¿no? No, sí mind blown un poquito con lo que acabas de decir ahorita, güey. La verdad. O sea, el del retailer. Y perdón, digo, me regreso porque no contesté la pregunta, contesté otra. Era sencillo o disco, ¿no? O sea, la otra cosa que pasa es que, no sé, ayer estaba platicando justo con los Descartes. En una tocada en Portland, creo, o sea, vendieron cerca de 3,000 creo que casi $4,000 de merch. Ok. En una tocada, ¿no? O sea, creo que les pagaban $500 del show, pero vendían $4,000 de merch, ¿no? O sea, $4,000 de merch convertidos o sea, $4,000, de los cuales pon tú que el 50% fueran ganancias. O sea, $2,000. Digo, no es una fortuna para nada, pero $2,000 son aproximadamente 2.5 millones de plays de una rola. Si ellos estuvieran en una major, la major se llevaría el 85% de esos. Entonces, para que al grupo le llegara eso, tendría que hacer cerca de 20 millones de plays.
solo un megagrupo, o sea, solo un artista súper posicionado puede en un día generar 20 millones de plays. Y en el día del lanzamiento. Y Descartes acá tiene 12,000 oyentes mensuales. O sea, entonces es como, pues, ¿qué ecuación es esa, no? O sea, Sí. o sea, ¿dónde es? O sea, ¿por qué perseguir lo otro si lo otro ya es tuyo? Sí. O sea, si entre yo venderle una playera a 20 personas, ¿no? O sea, y conseguir 5,000 personas que escuchen mi rola, o sea, la verdad está más fácil vender 20 playeras, ¿no? O sea, si en términos estrictamente económicos se trata, está más fácil eso. O sea, está más fácil vivir en comunidades más pequeñas, más afines, más sólidas, a las que sí sienta que puedo pertenecer, que creer que puedo tener al mundo en mis manos, porque el mundo es una ficción. O sea, la humanidad, la idea de la humanidad es una ficción que nos está haciendo un montón de daño, ¿no? Entonces, realmente creo que es por ahí el caminito, ¿no? O sea, para los grupos, o sea, tú preguntaste un grupo independiente, pues eso es lo que yo creo que tiene que hacer, porque lo otro es vivir en la frustración permanente, ¿no? O sea, y que sí, le puede pasar a alguien, pero también a alguien se puede ganar la lotería, y no podemos vivir creyendo que nuestra única búsqueda en el mundo es un día ganarnos la lotería, ¿no? O sea, no, pues no voy a estudiar, no voy a hacer nada, solo voy a comprar boletos de la lotería todos los días y eventualmente me va a pasar, ¿no? O sea, no, eso no tiene sentido realmente, ¿no? Segmento patrocinado por Abaco. ¿Eres creativo, artista o productor? ¿Te abruman los temas legales? Te protegemos con nuestros servicios. Registro de obras y marcas. Contratos claros y seguros. Gestión de derechos musicales. Evita conflictos con nuestra consultoría preventiva. Tu talento, nuestro respaldo. Abaco. Servicios legales para mentes creativas. Mencionabas también que algo de lo que más te has metido últimamente es en el análisis de los comportamientos, la data. Ahorita con lo que mencionaste de Spotify, ¿conoces el dato de cómo baja las escuchas de un disco después del día de lanzamiento? ¿No sabes? Pues se mueve mucho, varía también dependiendo del tipo de género. O sea, claro, todos los géneros tienen comportamientos bien distintos. O sea, si tú tienes 10,000 oyentes mensuales de una banda de jazz, esa es una banda que puede cobrar 45,000 pesos un show en un festival de jazz. Si tienes 10,000 de oyentes mensuales de una banda de hip hop, pues, o sea, no estás en ningún lado, no existes prácticamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo uno que otro, ¿no? O sea, entonces, esas curvas son... Yo no tengo muy claro ese dato de las caídas porque varían, pero sí tengo un dato muy claro que es fuerte, que es la caída de las escuchas de la música nueva contra el ascenso de la música de catálogo. Ok. Que eso es muy relevante porque la caída, que es muy pronunciada, es doblemente pronunciada porque hoy es cada año o actualmente, o sea, este año se va a subir la misma cantidad de música que toda la que se grabó desde que se inventó el fonógrafo hasta 1999. 4 veces. 4 veces toda la historia de la música se va a subir este año. De la cual el 95% es pura mierda. O sea, también la otra probablemente, ¿no? Pero nada más se repite ese ciclo de alguna forma, ¿no? Entonces, dices, si se está haciendo tanta música y aún así está cayendo el interés por lo nuevo y simplemente se está quedando la de catálogo, exactamente a dónde nos estamos yendo, ¿no? O sea, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que la música cuando digo, igual voy a decir una cosa medio payasa, pero creo que tiene sentido como para ponerlo en perspectiva. Si yo le dije, no sé, si tú fueras un ingeniero en informática y te dijera, ¿sabes qué? Diseñame un archivo que cada usuario pueda encriptar su información en él y la pueda sustraer cuando quiera, sin que el archivo pese nunca más, así sean 4,000 millones de usuarios. Dirías, güey, no mames, eso no existe, güey. O sea, no se puede hacer eso, ¿no? Y sí se puede, o sea, eso es una canción, básicamente, ¿no? O sea, una canción es un lugar en donde tú pones tu información personal, cierta información, no toda tu información, o sea, pues ahí tu pero tú pones ciertas experiencias específicas asociadas, se cargan a esa canción y solo tú las puedes desencriptar, o sea, solo para ti tienen sentido, pero cada quien tiene algo subido a esa canción. Las canciones que logran ocupar esos espacios, que se repiten y que todo el mundo absorbe en la vida, se construyeron porque pasaron cosas en nuestras vidas o escuchándolas. Sí. ¿Qué pasa hoy cuando solo le escuchaste mirando una pantalla? O sea, le escuché mirando una pantalla, me generó dopamina, me pasaron ciertas cosas, aparecieron unos corazoncitos, me dijo no sé quién, no sé qué cosa y me mandaron un mensaje.
se fue la canción, dejó de ser un meme, dejó de ser un trend, no generé ningún tipo de asociación con ella. O sea, no pasó nada en mi vida, o sea, nadie me dio un beso, nadie no me puse mi primera peda, no la venía oyendo en el coche el día que... No, o sea, no me pasó nada. O sea, estaba viendo la pantalla otra vez, ¿no? O sea, entonces no generas vínculos con las canciones realmente profundos. O sea, la canción puede estar buenísima, o sea, ni siquiera estoy hablando de si está buena o mala la canción, estoy hablando de cómo es el fenómeno entre el usuario y la música, Sí. y que la experiencia no está completa, no está Sí, siendo sí, completa, ¿no? Y eso para mí es muy fuerte porque es, o sea, de repente sí, cada vez que veo a un artista que está haciendo algo que me parece muy valioso, o sea, que me parece muy comprometido y que está sufriendo por lo que le va a pasar en los números de las plataformas, es como, güey, no más, o sea, es como si quisieras vender el pincho de erizo con mostaza de guacamaya, de no sé qué cosa y un espejo de no sé qué, empaquetado en el Walmart junto a los Chetos Fuego, ¿no? O sea, es como, no, güey, o sea, tú estás haciendo otra cosa, no lo vendas ahí, por favor. O sea, y no es que recomiende que no se suba la música, no, o sea, para nada. O sea, yo creo que es un gran lugar, o sea, las plataformas son un gran lugar para, bueno, pues aquí está mi música, así la puedes escuchar tú y todo el mundo la puede escuchar. Sí. Pero no puede ser que yo piense que ahí es donde se va a resolver la ecuación completa. Y lo peor es cuando el artista invierte en el, o sea, digo, esto es ya como consejo para los artistas en general, Sí. que es todos los artistas. Y siempre fue así porque nunca veían el otro lado de la moneda y pues por eso la industria fue lo que fue, que es, el artista solo piensa en la obra. Entonces invierte en el disco, invierte en el videoclip, pero nunca invierte en la promoción. Nunca se les ocurre, ¿no? Y si dices, güey, o sea, ¿cómo sabe la gente que eso existe? O sea, ¿para qué haces una obra tan increíble si no vas a hacer ningún esfuerzo porque sepan que existe? ¿No? Y dicen, bueno, es que yo hago mis posts en redes sociales. Ajá, pero no pautas, o sea, no hay ninguna estrategia detrás, simplemente es como, pues ya gasté en la obra, hice un super video carísimo, increíble, o sea, pero sí, pero nadie lo va a ver, ¿no? Entonces, ese caminito es el que si se hace un poquito más claro de dónde a dónde llega y qué controlas tú, se puede hacer una industria mucho más sana. Pero tener una industria en donde sabes cuál es tu situación, pero ignoras todo sobre el otro extremo, todo absolutamente, pues lo que genera es pues, como una incertidumbre infinita, Sí. ¿no? O sea, y ahí es donde creo que Frustración, mucho como dijiste. falla. Entonces todo el tiempo estás frustrado porque no tienes idea de cómo se craquea ese sistema, ¿no? O sea, cómo se hackea, ¿no? Jerry, honestamente, o sea, nos diste una mini masterclass, güey. O sea, tenemos el tiempo reducido. Claro. Nos dejas con muchas cosas para pensar, o sea, no solo nosotros como digamos, creadores que subimos contenido, sino a lo que mucho de nuestro público es, sino gente que quiere iniciar una carrera en la música, ¿no? Que trae estas ganas de publicar música, encontrar cómo vivir de eso, ¿no? O sea, lo que nos acabas de decir, neta, yo sí me quedé anonadado. Quiero cerrar esto rápidamente. Te tenemos que invitar a otra. Ok. Porque sí, no fue con suficiente. todo gusto. Recomiéndanos un libro. Bueno, si quieres... No, sí, no, viene. El ejercicio es disco, película y libro. Ok. Pero quiero que nos digas un libro, güey, como que para que la gente entienda el music business, güey. Para que entiendan todo esto de lo que nos acabas de hablar. La verdad es que no ubico un libro. O sea, hay un libro, que ahorita no me acuerdo, el de que escribió, que era como que estaba escrito desde un muerto. Ok. Es que es muy simpático ese libro. Híjole, qué pena no recordar el título. Pero era como consejos de ultratumba para el negocio de la música o algo así. Okay. Ese libro estaba muy simpático, ¿no? Era muy divertido, ¿no? O sea, chance y se llama así, consejo. No, a ver, lo buscaste y no te apareció nada. No, pero lo ponemos aquí. Es algo por ahí, ¿no? Sí. O sea, igual se los busco y les envío el link.
Bueno, eso es lo que querías del libro, pero ¿quieres eso? No puedes querer eso de la película. No, por eso me dio de que no. Una película y un disco para la gente que nos está escuchando. O sea, creo que mi película favorita, porque no importa cuántas veces la vea, se sigue ampliando, es Stalker Stalker de Tarkovsky. Uh-huh. Pero realmente esa la pondría yo del lado de la poesía, no la pondría del lado del cine, sí. ¿no? O sea, porque sí, literalmente es haber resuelto ese problema poético en el cine, ¿no? Pero, por ejemplo, Petróleo Sangriento de Pete Anderson es una película que a mí así me abisma y me sorprende muchísimo, ¿no? Como un ejercicio brutal de todo, ¿no? De actuación, de montaje, de todo. Y los discos sí son medio infinitos también, ¿no? O sea, como que... Sí, creo que esa pregunta para ti sí va a ser es medio horrible esa medio pregunta, tricky, ¿no? O sea, como que... Más bien pensaría en... O el último disco que hayas escuchado que te haya volado la cabeza. Está curioso porque uno de los últimos discos que escuché que me voló la cabeza fue el de un artista de la cual hoy soy el manager. Okay. Por eso mismo, ¿no? O sea, que es una chica que se llama Fuensanta, que es mexicana, que vive en Países Bajos, que es una chava profundamente talentosa y que me sorprendió muchísimo por esta capacidad como de asimilar su propia tradición y devolverla desde un lugar totalmente como inesperado, ¿no? Entonces, vamos, sí, o sea, sí me pareció como alguien que estaba haciendo algo que hacía mucho que no veía cercano que hiciera, ¿no? Okay. De la misma, o sea, digo, no es exactamente el mismo fenómeno, pero eso mismo me pasó en su momento con Descartes Sacante, Okay. ¿no? Que fue una banda que dije, ¿qué carajo está pasando aquí? Sí. Y pues trabajé con ellos porque era lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, y sigo trabajando con ellos, ¿no? Como que esas cosas son a mí las que me fascinan. Y a veces puedo hablar de bandas que suceden en otros lados, pero esa cosa de decir, lo vi y lo tenía ahí a la mano y hubo quienes no hicieron nada con eso. O sea, como que eso es para mí muy emocionante, ¿no? A mí alguna vez, digo, perdón por la mamonería, pero alguna vez me preguntaban eso de ¿cómo puede ser que Intolerancia haya visto tantas cosas? Y es que pues estábamos realmente ahí mirándolo todo, ¿no? Así como de, bueno, pues llegaba todo el mundo, uno recomendado por el otro y te mostraba y era como que cuando algo te hacía clic era como de, ay, o sea, esto sí está muy sorprendente porque estabas viendo mucho llegar y algunas cosas eran muy repetidas o muy predecibles, pero había algunas que sí eran así de brillantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso diría. ¿Cómo se llama el disco de la...? Es un EP que está ahí en plataformas que se llama Principio del Fuego. Ahorita justo acaba de producir el siguiente disco lo produjo junto con Michael Dick de Snarky Puppy. Okay. Y sí, creo que es alguien que tiene mucho que decir, ¿no? O sea, como una generación que pues, tiene que ver también con la generación de Mabe Frati, o sea, como digamos de todas estas chicas que ya se están metiendo en problemas, digamos, ¿no? O sea, de la misma Rita Payés, ¿no? O sea, como de chavas que están por todo el mundo diciendo lo que todos queríamos escuchar, ¿no? Entonces, a mí también tengo que decir que casi toda la música que me ha sorprendido últimamente en los últimos 5 años han sido mujeres, ¿no? Lo cual me hace sumamente feliz, ¿no? O sea, porque siento que cuando tengamos todo eso en la balanza vamos a evolucionar, ¿no? Entonces, pues eso más o menos, ¿no? Perfecto. Jerry, mil gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Por venir a darnos esta cátedra aquí express. Muchísimas gracias. Te esperamos pronto. Gracias. Nos vemos la siguiente. Chao.